La contaminación del aire es sin duda uno de los principales retos de esta era, por lo que tenemos que trabajar para evitar, reducir, compensar y mitigar esta polución. Una de las industrias que está en la mira debido a esto es la aeronáutica. ¿Estamos conscientes de cuánto contamina un viaje aéreo? A medida que crece la urgencia por combatir el cambio climático, aumenta también la presión sobre el mundo de la aviación para que reduzca su impacto ambiental debido a sus altas emisiones de CO2. ¿Cómo se logrará compatibilizar el crecimiento del tráfico aéreo con la calidad del aire que queremos respirar? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy queremos hablar sobre transporte aéreo. Queremos conocer sus consecuencias ambientales y qué se está haciendo para su reinvención. ¿Cómo van a compensar en el futuro las emisiones contaminantes? ¿Será que vamos a tener aviones eléctricos alimentados por hidrógeno y vuelos sin escala para optimizar las rutas y ahorrar combustible? Todas estas preguntas las responderemos hoy aquí en 4R. Según la Comisión Europea, una persona que aborda un vuelo entre Londres y Nueva York genera el mismo nivel de emisiones que si utilizara una estufa durante todo un año. Un vuelo de clase económica entre estas dos ciudades emite aproximadamente 0,67 toneladas de CO2 por pasajero. Para reducir esta huella de carbono, una solución posible sería optar por viajar en tren. Un viaje en este transporte desde Londres a Madrid emite 43 kilogramos de CO2 por pasajero. En cambio, en avión, esta cifra sería de 118 kilogramos o de 265 kilogramos si se incluyen emisiones además del CO2. ¿Cómo se ha ido introduciendo el concepto de sustentabilidad en la aeronáutica? Para tener una mirada desde adentro, vamos a conversar con Fernando Abasolo. Él es piloto con más de 15 años de experiencia y ha podido ver todos los cambios que se han ido generando en esta industria. Fernando, desde tu rol de piloto, ¿cuál es la visión que tú tienes de cómo se ha ido incorporando la sustentabilidad en la industria aeronáutica? Bueno, yo creo que la sustentabilidad de la industria aeronáutica ha sido prácticamente desde el principio. ¿Ya? Y básicamente es porque en la aeronáutica siempre hemos estado buscando la eficiencia. Y tal vez no era por un tema como de contaminación al principio, pero siempre se buscó ahorrar combustible. Pero, por ejemplo, los parámetros de medición hace 20 años atrás o 10 años atrás ahora son los mismos. ¿Tiene que haber alguna variación? ¿O desde siempre, por ejemplo, había una conciencia de las emisiones que generaban los aviones? No siempre hubo conciencia. La verdad es que yo creo que antes de los años 80 no había ninguna conciencia de la contaminación de los aviones. ¿Y cómo ha sido esa transición mirada desde dentro, como trabajador de la industria? ¿Cómo has vivido tú esa transición o cómo la has podido ver? Bueno, cuando yo trabajé en aerolíneas, que entré, como te contaba, en el año 2004, ya estaban hablando del tema de ahorrar combustible y no contaminar, principalmente porque volábamos a Europa. Ahí sí nos pedían informes de cuánto estábamos consumiendo combustible, que era algo, el consumo de combustible iba directamente proporcional a cuánto estábamos contaminando. Claro. Entonces los vuelos se trataban de hacer cada vez más eficientes. De hecho, yo recuerdo haber participado hace unos 10 años atrás con un vuelo que se hizo en coordinación con la Dirección General, donde todos los tramos se hacían lo más rectos posible.
Y desde el momento del descenso se trató de llevar los motores siempre en relenti, cosa que fuera un planeo. Y eso se cuantificó y era un ahorro en cuanto al CO2 que se metía al medio ambiente. Y esa prueba la hicimos hace más de 10 años atrás. Entonces, la industria siempre ha estado preocupada de eso. Y hoy, en términos generales, la industria, ¿dónde tiene su foco puesto o cuál es la visión que tiene en relación al cambio climático? Bueno, claramente la industria ya tiene un compromiso con cambiar de los combustibles fósiles al hidrógeno verde. Yo creo que todo lo que es aviones grandes comerciales va hacia el hidrógeno verde y los aviones más pequeños como estos van claramente a ser eléctricos. De hecho, hay un compromiso de la industria aeronáutica del 2050 ya estar volando todos los aviones con hidrógeno verde. ¿Por qué está esta idea que en el fondo que una industria tan contaminante? Yo creo que la verdad es que es una industria que contamina, pero contamina menos versus de que hiciéramos los viajes de otra manera. Por ejemplo, si lo hiciéramos en un barco, con todo el tiempo que se demoraría, con todo lo que comeríamos y con todo ese consumo, lo más probable es que sería 5 o 6 veces más lo que gastaríamos y lo que contaminaríamos al medio ambiente que en un avión. Yo creo que todavía queda mucho por mejorar y eso es lo que está exigiendo hoy día la gente, pero hoy en día no hay ninguna manera de movilizar a personas o carga de una manera más económica. O sea, va a seguir siendo más óptimo viajar en avión, pensando que la industria haga todas estas modificaciones y sea cada vez más sustentable, va a seguir siendo mejor que pensar en otros medios de transporte. Así es. La industria aeronáutica requiere mejoras y avances tecnológicos para aumentar su sostenibilidad. Y esto va desde el diseño de los aviones hasta las prácticas de las aerolíneas y la optimización de las rutas. ¿Qué desafíos implicarán estos cambios? Vamos a hablar de esto con Martinus Potters, de la Academia de Ciencias Aeronáuticas de la USM. Cuéntanos un poco cómo se está reinventando la industria aeronáutica en el mundo y en Chile también. Mira, el mundo aeronáutico se reinventa constantemente. Somos una industria que ocupa tecnología de punta. Entonces, constantemente estamos buscando una manera de ser más eficientes, ocupar menos combustible. Todos los ámbitos, en el fondo, para mejorar la aeronáutica en sí. Se dice que es una de las industrias más contaminantes. ¿Cómo podemos dimensionar lo contaminante que es? Mira, el mundo aeronáutico sí contamina, obviamente. Igual que cualquier motor que funciona, un auto, un camión, estamos contaminando además en altura. Pero si lo dimensionamos en el mundo total, la aeronáutica es más o menos entre 2 y 3% del total de la contaminación de la industria mundialmente. Pero tenemos que hacer algo. Estamos conscientes que tenemos que hacer algo y hace varios años empezó un programa para crear la conciencia, para tener países adscritos también a su programa CORSIA, que busca reducir la huella de carbono de aquí a 2050. Para ir un poco... Bueno, estamos hablando de los aviones, así que para ir aterrizando el tema, ¿cuál es la diferencia a nivel de contaminación, por ejemplo, entre un avión antiguo y un avión moderno? El avión hoy en día, durante su vida útil, siempre tiene actualizaciones, cada 10 años más o menos. Y cada versión nueva, un avión completamente nueva, reduce entre 10 y 20% el uso de combustible por cambios en la aerodinámica, cambios en los motores, actualizaciones, mejoras en motores, uso de materiales nuevos, más ligeros, menos peso en el avión, significa que necesito menos empuje en un avión, ocupo menos combustible. Y en relación a lo que tú dices del combustible, ¿qué posibilidad hay de que veamos a un mediano corto plazo el uso o ir descartando el combustible fósil y, por ejemplo, pensar en el hidrógeno verde para cargar los aviones? Mira, en el corto plazo, mediano plazo, no creo que vamos a ver todavía el hidrógeno verde en ese sentido como combustible en sí. Airbus en este momento en Europa está trabajando en un proyecto de 3 aviones, Zero Emission, donde se usa, entre otros, hidrógeno verde. Y el hidrógeno verde nos puede generar electricidad.
con oxígeno se genera electricidad. Y un motor eléctrico puede usar esa electricidad para generar un empuje, hacer girar una hélice de un avión, por ejemplo. Pero el problema con hidrógeno es el volumen que necesitamos para almacenar el hidrógeno en el avión. Es muy grande. Entonces, si tenemos mucho espacio, no tenemos pasajeros. Entonces, no lo hace rentable para una aerolínea. Pero la tecnología va a tomar más tiempo en el desarrollo total. La aerolínea Air France ha logrado la reducción del 50% de las emisiones de CO2 en la relación kilómetro-pasajero si se comparan con sus niveles del año 2005. También ha reducido en un 50% respecto al 2011 sus cifras en la producción de residuos no reciclables y emisión cero en las operaciones en tierra. Además, renovaron su flota con aeronaves más silenciosas y con menos consumo de combustible. Otra estrategia que ha utilizado la compañía ha sido la reducción del peso a bordo y la optimización de las rutas para bajar el consumo de combustible y, por lo tanto, la emisión de CO2. ¿Y en Chile qué cambios estamos haciendo en nuestras aerolíneas? Explícanos un poco lo que significa que vayamos queriendo ser carbono neutral 2050 y en relación a esta industria específicamente, ¿cómo va esa meta? Mira, hay que entender bien el concepto de carbono neutral. Eso. Carbono neutral significa que no vamos a cargar más CO2 a la atmósfera que ya tenemos aquí alrededor. Significa que estamos reutilizando, por ejemplo, en biocombustibles, aceite que ya fue usado en la casa, al freír la papa frita, el pollito. Eso estamos reutilizando. Estamos haciendo ya, volando aviones con una mezcla entre combustible normal, digamos, de siempre, y ese biocombustible, una mezcla, para asegurar que los motores siguen funcionando bien. Está previsto para 2030 los aviones nuevos que van a funcionar, los motores, con solamente el biocombustible. Pero va en buen camino. Muchas aerolíneas en este momento ya están haciendo contratos con productores de biocombustible para 2025 en adelante, que necesitan X toneladas de biocombustible por año. Y en relación a los aeropuertos, ¿cómo podemos optimizar sustentable y sosteniblemente estos espacios para que sean menos contaminantes? Mira, los aeropuertos también son parte de la industria. Sí. No hay que ver solamente los aviones, entonces los aeropuertos también están involucrados en todo ese plan. Aeropuertos, por ejemplo, en el diseño del mismo aeropuerto. Si miras el nuevo terminal, el T2 de Santiago, sí, tiene esa cúpula arriba donde entra luz del día, para no usar luz artificial. Claro. Entonces así ahorramos. En el techo, en el mismo aeropuerto, hay paneles solares, generan ahí su propia energía. Muchos de los vehículos que están en el mismo aeropuerto también son eléctricos. Y en relación a las rutas, ¿qué pasa con las escalas? Porque las escalas finalmente hacen que los vuelos sean más largos, eso genera más contaminación, que haya más vuelos directos. El vuelo en sí no es más largo. Si voy de punto A a punto B y tengo que pasar por punto C, que es más o menos en el camino, no es mucho más largo. Pero sí significa un aterrizaje, un despegue. Y sobre todo en el despegue, el avión ocupa mucho combustible, contamina mucho. ¿Ahí es donde más contamina, en el despegue? Sí. Entonces, si yo puedo evitar eso con un vuelo directo, sería ideal. Y la tercera parte que podemos ver ahí en la manera de volar es en el aterrizaje. Antiguamente el avión estaba en su altura de crucero, bajaba un poquito, después otro poquito. Pero para frenar en el fondo su bajada, tiene que poner motores, contamina más. Entonces lo que vemos hoy en día, gracias también a sistemas de control de tráfico aéreo, que el avión desde su vuelo crucero baja de una para llegar a la pista de aterrizaje. Los aeropuertos también se están reinventando. Incluso hay una certificación que, cumpliendo ciertos requisitos, les da la categoría de sustentables a estos espacios. ¿Qué ejemplos inspiradores existen en América Latina? Ana María, cuéntanos, ¿qué es la certificación LED? L-E-E-D. Sí, la certificación LED es la certificación en lo que es líder energético
y en diseño y en eficiencia en el fondo. En el aeropuerto en general nosotros tenemos una opción de poder acceder a esta certificación en base a el promedio de todo lo que es el continente. Por ejemplo, en Sudamérica, si tú eres 10% más eficiente en términos energéticos, en términos de diseño de tu terminal, te entregan estas certificaciones. ¿Cuál te parece que es como un referente en esa dirección de aeropuerto a nivel mundial? Mira, yo me voy a referir un poco a lo que es nuestra zona en Latinoamérica. Nosotros tenemos en Uruguay un aeropuerto que ha obtenido esta certificación, tenemos en Argentina, en Brasil. Ahora, el aeropuerto que por definición es ecológico es el aeropuerto de Galápagos. Galápagos. Sí, en Ecuador. Entonces, el aeropuerto de Galápagos, claramente, además por su entorno, es un aeropuerto que por muchos indicadores podemos decir que es un aeropuerto certificado LED y además oro, o sea, la más alta certificación. En específico podemos ver, por ejemplo, que en el aeropuerto de Galápagos tienen todo lo que son las celdas voltaicas, fotovoltaicas y además ocupan energía eólica. Por lo tanto, los dos tipos de energía están puestas al servicio de toda la terminal. Además hay un elemento muy entretenido que una parte del revestimiento, el material de revestimiento es del volcán. Por lo tanto, también tenemos toda la parte del material reciclado. Además, tiene una planta desalinizadora. Por lo tanto, todo lo que es el agua, el aeropuerto sí. Entonces, toda la agua que se ocupa dentro del aeropuerto para lo que sea, desde los baños hasta los bebederos, todo, se ponen esta planta, la planta las trata y se vuelve a poder ocupar por cualquier cosa. Así que muy, muy entretenido. ¿Y cómo anda nuestro aeropuerto, Arturo Merino Benítez? Yo diría que muchas buenas intenciones. El aeropuerto ha tenido algunos cambios, sobre todo con la última terminal, pero claramente nuestra huella de carbono todavía no es comparable ni con Galápagos ni con otro aeropuerto que están a la vanguardia en ese sentido, pero se han hecho muy buenas inversiones, no solamente en términos de dinero, sino en términos de tiempo, para poder transformar la terminal que tenemos y la nueva en terminales que sean huella de carbono cero o cercano a cero, digamos, y además todos los temas relacionados con la eficiencia energética. De aquí a ¿cuántos años más crees que podríamos estar en algo de un nivel mejor? En sostenibilidad y en sustentabilidad y en eficiencia energética y todo en nuestro aeropuerto. A ver, yo no creo que es mucho, porque vamos bien ya encaminados. Vamos súper bien encaminados. Ya las líneas aéreas han hecho sus compromisos, no es JetSmart la primera, también Sky compró aviones con esas características, claro, y tecnología. Y en términos de construcciones, claro, nos cuesta un poquito más en general en Chile, pero también hemos visto que no solamente lo que es aeropuerto, sino que también en la construcción en general se está yendo hacia estos edificios muy sustentables, construcciones que tengan ciertas características, y por lo tanto creo que Chile está comprometido con esto, y yo te diría que en unos 10 años más, claro, esperemos que sea antes de que esta concesión se acabe, que es el año 2035. Exactamente. Entonces, 10 años para nuestra certificación. Yo diría, LED. sí, y un poquito menos, sí. Si nos acompañan todos los actores del sistema aeroespacial, porque finalmente eso es el tema. Cuéntanos un poco de esta iniciativa de que los pasajeros puedan, en el fondo, disminuir su CO2 de los aviones, o sea, de los vuelos que toman. Debo reconocer conmigo como pasajero, nunca lo he hecho. Pero significa básicamente que la aerolínea tiene un programa para compensar el CO2 producido durante el vuelo. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo es? Uno paga un monto extra ¿Ya? que la aerolínea traspasa a una fundación para reforestar un bosque en el sur de Chile, por ejemplo, perfecto. En otro lugar, o para mejorar el mantenimiento de bosques en caso de un incendio, que no se va todo el bosque de una. O sea, se destinan una parte de esos recursos a iniciativas medioambientales. Exactamente. Y en el futuro, la ICAO que mencioné está con el proyecto de Corsia,
Y Corsia busca justamente unificar esos proyectos que hay. Ya más de 115 países se adscribieron al programa. Que significa que a partir del 2023 ya van voluntariamente compensar, como aerolínea van a compensar su huella de carbono. Y a partir de 2026-27 va a ser obligatorio compensación del CO2 en su programa. Bueno, en el fondo es los consumidores haciéndonos responsables de nuestro consumo. Si yo quiero volar y me quiero mover, asumo una parte de esa contaminación que genera. Entonces, probablemente en el futuro, lo que ahora es voluntariamente pagado por los pasajeros va a ser parte del precio del ticket. Y aquí en la universidad, tú que eres profesor, que formas aquí alumnos, la sostenibilidad aquí en la Academia de Ciencias Aeronáuticas, ¿es un tema que se toca con los alumnos, es parte de la formación? En cada clase yo toco el tema, que hay que crear la conciencia en los alumnos que van a trabajar en ese mundo aeronáutico que contamina y que está trabajando duro para mejorar también y mantener su huella baja, entre comillas. Los 3% igual son 3%, pero tenemos que mantenerlo o bajarlo. Y si queremos llegar a la meta en 2050, ser carbono neutral, hay que crear esa conciencia. La anterior crisis que empujó a la aviación a reinventarse fue en la década de los 70, cuando la escasez de petróleo obligó a pensar nuevas formas de optimizar el consumo de combustible. Hoy queremos seguir volando y el desafío urgente para esta industria es reducir su impacto ambiental. ¿Ustedes saben si los aviones contaminan? Sí, pues sí contaminan. Debe contaminar harto. Sí, he escuchado harto de eso, que contaminan. Hace poco vi así como en las redes sociales, incluso como estos famosos que en sus jets privados contaminan, así es que como que le estaban haciendo harta funa en realidad. Entiendo que usan combustibles fósiles, por lo tanto generan gases de efecto invernadero. Yo creo que sí. Obviamente, porque si usan benzina. Cuando tú te subes a un vuelo, ¿cierto? Sí. Es que te dicen, no, o sea, que contamos con la nueva tecnología, pero de aquí a que eso sea cierto, ¿no? Tú no tenés las competencias técnicas como para decir, ¿será verdad o no será verdad? ¿Y tú sabes, has escuchado de alguna aerolínea en Chile o en el extranjero que haya tomado medidas al respecto? No, para nada. Para nada. Sky, escuché algo. He escuchado por ahí que están utilizando, creo que biocombustibles. Que yo sepa, no. O al menos no lo he escuchado en las noticias. Sí, yo la otra vez escuché de una aerolínea que estaba como probando un avión que era autosustentable. ¿Cómo podríamos nosotros prever algo en relación a los vuelos que tomamos y todo para ayudar a no contaminar tanto? Es difícil porque tendrías que dejar de viajar, usar otro medio. Y no sé qué otro medio puede ser menos contaminante. A lo mejor si todos decidimos no viajar en avión de aquí a La Serena y nos vamos todos en auto, a lo mejor contaminamos más que si vamos en el avión. Concientizar un poco a la gente, a las personas, de tener como claridad hoy día, pues yo no tengo idea cuánto es lo que contamina un avión, en qué medida, cómo lo hacen. ¿Qué línea aérea elijo que puede tener un impacto más positivo en el medio ambiente? Siendo bien radical, tenemos que dejar de volar. Informarnos. Y además que no tengo claro que se difunda mucho. Que necesitamos en ese sentido más información en relación, por ejemplo, a cómo podríamos nosotros colaborar en relación a los aviones, a los vuelos que tomamos. Obvio. Con eso. Sí. Según un estudio del Centro para la Diversidad Biológica, de permanecer en su estado actual, la industria aeronáutica produciría unas 43 gigatoneladas de gases de efecto invernadero al año 2050. Para los expertos de ecosistemas es necesario pensar en soluciones innovadoras y tecnológicas, pero también basadas en la naturaleza. Sobre esto vamos a conversar con la bióloga Flavia Liberona.
Flavia, los primeros meses de la pandemia sobre todo fueron como una especie de experimento global donde hubo una reducción muy importante de todas nuestras actividades. ¿Qué pasó ahí con el aire, con la contaminación del aire, con los ecosistemas? Bueno, efectivamente al estar confinados hubo una reducción drástica de las actividades en casi todo el planeta. Y eso se reflejó en una parte en que hubo disminución de la contaminación local, o sea, de la contaminación fundamentalmente en las ciudades. Y a nivel mundial existe un informe de la Organización Meteorológica Mundial que depende de Naciones Unidas. Y en realidad las emisiones globales de gases de efecto invernadero no disminuyeron, aumentaron poco el año 2020, pero no disminuyeron. O sea, no hubo disminución de CO2 en el aire. Hubo disminución de CO2, lo que pasa es que aquí hay varios gases de efecto invernadero. Hay metano, óxido nitroso y CO2, o dióxido de carbono. El CO2 disminuyó poco, y los otros hacen que la cuenta total sea un aumento bajo de las emisiones, pero ya el 2021 ya de nuevo nos disparamos con las emisiones, por lo tanto... Es muy poco rato. Es muy poco rato, es muy poco, yo diría, fue muy poco el impacto. ¿Y cuáles son específicamente los niveles de contaminación que aporta la industria aeronáutica? Se habla a nivel mundial de un 2%. ¿Y qué soluciones podríamos tener basadas en la naturaleza que pudieran ayudarnos a mitigar los efectos de esta industria? Es importante, digamos, que la industria aeronáutica, las compañías aéreas generen conductas de eficiencia, o sea, ser mucho más eficientes en el uso de sus combustibles, tener máquinas más eficientes y, por último, evidentemente compensar emisiones. ¿Y qué significa esto? Generalmente significa buscar un sistema donde ellos aportan a que los contaminantes que generan de gases de efecto invernadero, CO2, sean absorbidos en la tierra. Y ahí viene todo este tema que se llama soluciones basadas en naturaleza, ya que uno puede ir por distintos lados, pero lo que más hoy día se está usando tiene que ver con reforestación con especies nativas, ¿ya? Y también hoy día se está desarrollando hacer lo mismo, pero con cultivo de macroalgas, o sea, de algas grandes, como el cochayuyo, porque las algas absorben más incluso que los árboles. Tenemos el derecho de vivir en un ambiente saludable. ¿Deberían las normativas ser más exigentes? ¿Cómo afecta a nuestra salud la contaminación del aire? Hay soluciones reactivas a la contaminación, pero ¿cuáles son las acciones preventivas que deberíamos realizar para realmente cuidar nuestra salud? Carla, ¿qué labor debe cumplir el Estado en temas de contaminación atmosférica? Primero, la prevención. A prevenir la emisión, ¿cierto?, de contaminantes, ¿cierto?, que es lo primero, y la mitigación, que tiene que ver con lo que ya contamina, ¿cierto?, que deje de contaminar. Nuestras normativas hoy día son muy permisivas, ya permiten que se contamine bastante, ya nuestros límites legales son muy altos, entonces no protegen la salud de la población. Y fíjate que el objetivo de las normativas es proteger la salud de la población. Entonces, la primera pata entonces del Estado sería velar, ¿cierto?, o revisar nuestros estándares hoy día que son permisivos y que podrían ser mucho mejores, alineados con la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Y por otro lado sería velar porque la normativa se cumpla. ¿Cuáles son los riesgos que corremos al estar expuestos a altas concentraciones de CO2? Es muy difícil que nos expongamos a grandes cantidades inhalables. Tendría que ser cantidades muy, muy grandes para tener un efecto grave. Sin embargo, se ha descrito que dolor de cabeza, falta de concentración, fatiga, pero por otro lado tenemos, ¿cierto?, el CO2 que está produciendo el hombre, ¿cierto?, que debiera cumplir, ¿cierto?, con un ciclo, ¿cierto?, en que lo que se produce, la Tierra debiera absorberlo. Pero lamentablemente, con todas las emisiones que estamos haciendo, ¿cierto?, fuera de las naturales, este equilibrio no se cumple. Entonces estamos emitiendo a tasas mucho mayores de lo que se puede absorber. Obviamente la población que está cerca del aeropuerto
está muy expuesta a este tipo de contaminantes, ¿cierto? Especialmente en el despegue y en el aterrizaje de los aviones, pero no solamente a los contaminantes, sino que también al ruido. Han entregado evidencia contundente y consistente en relación a efectos respiratorios en términos de contaminación del aire, efectos cardiovasculares relacionados tanto con la contaminación como con el ruido y efectos también de tipo psicológico, ¿sí? Estrés y molestias también por la situación tanto de la contaminación como de los ruidos. ¿Qué acciones concretas debería tomar la industria aeronáutica para poder disminuir los niveles de contaminación? La reducción de viajes creo que sería una mucho mejor medida en realidad para cualquier tema ambiental. Ya siempre está primero la reducción. Podrían ofrecer a sus pasajeros, ¿cierto? Diferentes alternativas. Entonces decir, bueno, si tú haces todo tu viaje en avión, incluso al país donde vas, ¿cierto? Viajes cortos, esta es tu huella de carbono. Pero si tú haces conexiones, ¿cierto? Entre avión, tren o transporte interurbano, ¿cierto? A lo mejor baja esa huella de carbono y hoy día las generaciones nuevas, ¿cierto? Están muy sensibles a esos temas. Yo creo que no es algo tan descabellado tampoco. O sea, creo que podría alguien elegir una solución de viaje más responsable ambientalmente. Creo que es factible. ¿Qué tendríamos que hacer como ciudadanos para poder también minimizar los efectos de nuestros viajes en avión? Es difícil. Nosotros en Terram en general tratamos de que la cosa vaya por la política pública, pero uno tiene que ser consciente de si necesita viajar o no necesita viajar, si necesita hacerlo en avión o puede hacerlo en un medio que emite menos. La política personal o familiar tiene que ir en tratar de comprar menos, de consumir menos. ¿Y ves tú posible que a un mediano plazo puede haber más equilibrio entre la industria aeronáutica y la ecología? Yo creo que sí. Yo creo que existe una presión mundial importante por la reducción de emisiones, por lo tanto va a tener que ir habiendo un equilibrio. El problema, y no quiero ser pesimista con eso, es que estamos un poco tarde. Sí, estamos tal vez un poco bien tarde, ¿no? Sí. En Suecia han implementado un concepto que se llama FlyScam, que es como la vergüenza de volar. Y además cada pasajero que despega y aterriza en Suecia tiene que pagar $47 como un impuesto verde. ¿Qué te parecen ese tipo de iniciativas? Yo creo que ayudan a generar conciencia. Yo creo que el pago de un impuesto verde me parece una súper buena idea. Para hacernos cargo como consumidores también. Como consumidores, claro, de eso y por lo tanto nos obliga a pensar más si necesito viajar o no necesito viajar. Y si es un viaje de trabajo, bueno, la empresa en que trabajo tendrá que asumir el costo. Pero también depende del lugar. O sea, porque por ejemplo en Chile a veces no tenemos ninguna opción de viajar de otra forma. O sea, no tenemos una red ferroviaria importante. Hay que mirar el lugar y el cómo, pero sin lugar a dudas es importante igual generar conciencia de disminuir el número de viajes y ojalá si se puede instalar un impuesto, bienvenido sea. La aeronáutica, al igual que otras grandes industrias, se encuentran en un proceso de reinvención. Esto implica una serie de cambios y avances que se construyen desde distintas miradas y que finalmente permitirán impulsar su mayor sostenibilidad. ¿Qué propone la academia, la industria y las voces jóvenes que hoy ya construyen el futuro aeroespacial de nuestro país? La industria aeronáutica en la actualidad debería enfocarse principalmente en los temas de sostenibilidad. Es una industria que tiene un aporte a las emisiones de carbono y por ello los grandes desafíos que tiene hoy día la industria van en esa línea. La industria aeronáutica debería enfocarse en generar un lineamiento hacia los distintos desafíos que hoy día existen en materia de sostenibilidad. La industria ha tomado un rol importante en el desarrollo de las sociedades, en el desarrollo económico de los países y también un rol preponderante en la conectividad de las personas.
Entonces, por lo mismo, cada vez es más necesario hacerse responsable también de cómo las operaciones y las actividades que uno realiza impactan tanto en la sociedad como también en el medio ambiente. La industria aeroespacial y aeronáutica es muy conocida porque es una industria bastante contaminante. Hay unas políticas que se están implementando, como por ejemplo lo hizo Francia hace muy poco, que es que prohíben los vuelos cortos. Otro tema muy importante es la logística y la operación en cuanto a aviones. En aeropuertos que son muy concurridos pasa mucho que los aviones están rondando mucho tiempo porque hay problemas de logística en la pista y eso contamina. Yo creo de que es muy importante que los gobiernos puedan poner, no presión, pero sí incentivar la implementación de políticas que agreguen el factor sostenibilidad y sustentabilidad a los proyectos. Para ver un cambio efectivo, primero tenemos que alinear cuáles son las mentalidades de todos los líderes mundiales. Necesitamos tener mayor conciencia y democratizar este tipo de conocimiento a las personas. Si las personas ven el problema, naturalmente se van a manifestar. Y al manifestarse, obviamente los líderes mundiales van a hacer caso a eso. Yo no digo que existe impacto cero. Es imposible. Todas nuestras acciones impactan negativamente en el medio ambiente, hasta nuestra existencia. Pero sí es posible que las empresas del área aeroespacial y defensa, por ejemplo, que compatibilicen la eficiencia productiva con el ser más amigables con el medio ambiente. Hoy día existe un compromiso a lograr la carbono neutralidad al 2050. Existe la voluntad. Y cuando existe la voluntad es necesario también generar un trabajo colaborativo, que esto sea transversal en toda la cadena de valor de la industria. Llegar al 2050 es uno de los desafíos que tiene la industria aeronáutica. Más que de ser carbono cero, es que estén compensadas las emisiones, o sea, que lo que emite la industria esté compensada de alguna otra manera, en otras industrias, en el mercado. Por lo tanto, en esta industria se puede llegar a ser carbono neutral al año 2050, pero también hay que hacer el llamado a las otras industrias. Nuestro impacto, la solución que nosotros queremos dar es dar a conocer el problema. Si nosotros queremos solucionar el problema, que en este caso es la contaminación, no podemos solucionarlo si nadie conoce el problema. Queremos educar en STEM y de esta forma queremos democratizar y hacer el espacio mucho más accesible y sostenible. Nosotros necesitamos que las nuevas generaciones, las generaciones jóvenes, se integren en estas materias y me pareció muy bien lo que hizo el Ministerio de Educación en integrar en su currículum nacional el área de programación, porque paso a paso vamos integrando temas aeroespaciales y hay que ser muy sinceros, en esta materia aeroespacial nos ha traído durante la historia muchos beneficios. ¿Quiénes son los herederos del futuro de este planeta? Los niños, niñas y niños de este país y del mundo. Creemos que si impactamos en las escuelas y entregamos no solo mensajes, sino que las herramientas, estas personas en el futuro van a poder contribuir en vez de dañar. Yo creo que el rol de los usuarios y de la sociedad como un todo es importantísimo. Y cada vez el usuario genera más visibilidad respecto a cuál es la cultura y la visión que pueda tener una empresa que te presta un servicio o un producto y cuál es su conciencia de sostenibilidad. Entonces, el rol que las personas toman es primordial. Hoy día cada vez más empresas dan la posibilidad de compensar las emisiones que uno mismo como usuario hace o que las empresas que uno representa hace. El impacto de la industria aeroespacial es un tema que se tiene que hablar ahora, es contingente. Hay que establecer el diálogo para definir las políticas que van a regular de qué forma se tiene que hacer uso en el espacio. Esto no es un problema de Estado, del gobierno de turno, de alguna autoridad en particular, sino que es un problema que tenemos que abordar cada uno de nosotros. Es importante manejar este tipo de información o que las personas logren tener un conocimiento acerca de esto, porque la humanidad tiene que dejar de ser extractivista, tiene que dejar de tener ese pensamiento de lo tengo, lo uso, lo boto. En el espacio no hay límites, no hay fronteras, por lo tanto esto tiene que ser un uso del espacio con un beneficio para la humanidad. Yo creo que hay que abarcarlo desde esa forma, que obviamente si van a haber costos, que en este caso es la contaminación, que también conlleva un beneficio común para la humanidad. Yo creo que es factible llegar a la carbono neutralidad en 2050, siempre y cuando todas las personas o todos los entes estén involucrados y le generen la prioridad necesaria que esto requiere. La responsabilidad parte por cada uno de nosotros, ya sea educándonos, enseñando a nuevas generaciones
pero también actuando con cosas concretas. No imprimir nuestro pase de embarque, llegar al aeropuerto en transporte público. Estamos demostrando nuestra sociedad, podemos tener un gran progreso tecnológico, pero un gran retroceso medioambiental. Y no sirve nada tener nuevas tecnologías si no vamos a tener un planeta en el cual las podamos utilizar. Hay un gran desafío para el transporte aéreo y su disminución de emisiones y desechos. Pero hay avances. Muchas mentes ya están pensando y desarrollando la reinvención de esta industria. Seguro que esta reinvención va a tocar todas las áreas y nosotros tendremos que adaptarnos a los cambios que necesita esta era de crisis climática. Bueno, yo creo que la industria aeronáutica debería cambiar, debería modificar como el sistema de viajes, potenciar mucho más los viajes nacionales y dentro de las regiones más que a grandes distancias por las cantidades de emisiones que generan. Y finalmente que las compañías aeronáuticas y los gobiernos tengan políticas que señalen que si no necesitas viajar en avión, no lo hagas, prefiere el tren, prefiere otro tipo de transporte que emita menos. Yo sueño con una industria aeronáutica que sea amigable con el medio ambiente, que ocupa el hidrógeno verde para su propulsión, aviación eléctrica, no contaminante. Y creo que en 2050 podemos estar ya en buen camino a ese futuro, pero al final a fines de este siglo vamos a llegar a la meta. Yo creo que la industria está absolutamente comprometida y no solo consumir menos combustible para generar menos CO2, sino también hay muchos cambios que son internos en la cabina, como por ejemplo no utilizar plásticos o tratar de reciclar mucho de lo que se utiliza. Hay una conciencia absoluta de tratar de no contaminar con todo lo que consume un pasajero dentro de la aeronave. Me gustaría que la industria aeronáutica en un futuro fuera responsable ambientalmente, consciente de las emisiones que produce y de los efectos también que puede llegar a producir tanto en el medio ambiente como en la salud de las personas. Considerar la reducción de viajes y el desafío entonces sería hacer conexiones con otros tipos de medios de transporte como los transportes terrestres, trenes o buses interurbanos y que permitan entregar una solución integral al viajero, tanto responsable ambientalmente como sustentable en términos de viajes. Yo sueño una industria aeronáutica del futuro como una industria colaborativa, una industria donde todos los actores pongan de su parte y donde sobre todo las autoridades tengan en cuenta lo importante que es el mundo aeronáutico para este país, para el desarrollo y para todo lo que son los actores relevantes de él. Hoy en día tenemos poca colaboración, poco apoyo y sabemos perfectamente que este es un país donde la aeronáutica y la industria en general es muy importante, fundamental para el crecimiento económico. En tiempos de pleno debate sobre responsabilidad medioambiental, los medios de transporte se están reinventando. Por otro lado, cada vez tenemos más conciencia y en especial los jóvenes nos invitan a cuestionar nuestro actuar y también a entender la urgencia de cambiar nuestros hábitos, lo que requiere una profunda modificación cultural. Muchos queremos seguir descubriendo lugares del mundo y vivir nuevas experiencias, por lo que el camino pareciera ser conseguir un equilibrio al tener una industria aeronáutica más respetuosa con el medio ambiente. Amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Cuarta Revolución.